student, how are you today? La clase de hoy la vamos a tratar acerca del presente perfecto, tiempo verbal que indica acciones y hechos que se han realizado en un momento del presente y que tienen continuidad en el momento que hablamos. Fíjense muy bien, cuando hablamos del presente perfecto estamos hablando de un verbo auxiliar que es el verbo to have, ¿ok? El verbo principal, have. ¿Qué ocurre? Que vamos a derivar o vamos a conjugar el verbo auxiliar have con los pronombres personales para poder tener la formación del verbo de la tercera persona del singular, que sería el has. Quiere decir que el presente perfecto está formado por el verbo auxiliar have y has, cada uno conjugado con los pronombres personales. Por ejemplo, el have va a trabajar con el I, you, we y they. El has va a trabajar con el he, el she y el it. El he, el she y el it son las terceras personas del singular. Este auxiliar siempre va a estar empleado en oraciones del presente perfecto, tanto en oraciones negativas, interrogativas y oraciones negativas. En oraciones negativas vamos a utilizar de esta forma: haven't and hasn't. ¿Ok? Haven't and hasn't. Otra de las cosas de este tiempo verbal es el uso de los verbos en distintas formas. Quiere decir que el verbo principal, la acción, lo vamos a utilizar en participio pasado. Para ello tenemos que identificar cuáles son los verbos irregulares y cuáles son los verbos regulares. Un verbo irregular es aquel que cambia mediante el uso de la lista de verbos. ¿Qué quiere decir? Que para yo utilizar los verbos irregulares tengo que tener a la mano una lista de verbos irregulares. Una vez que yo identifico los verbos irregulares, se van a formar los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que no están en la lista de verbos y se les conoce como regular porque al final del verbo se le va a agregar ed o una d al final. ¿Ok? Ejemplo, verbos irregulares. Tenemos la lista de verbos en 3 columnas: presente, pasado, participio pasado. ¿Qué va a ocurrir? Que para yo utilizar el presente perfecto, usted va a tener el verbo en presente. Debe cambiarlo al participio pasado para poder usar el presente perfecto. ¿Ok? Ejemplo, el verbo be va a cambiar al participio been. El verbo go, gone. Buy, bow. Do, done. Have, had. Room, room. Swim, swum. ¿Qué quiere decir? Que los verbos irregulares son aquellos que su forma gramatical del presente cambia a otra. Quiere decir que lo tengo en presente de una forma y en participio se escribe de otra. Es elemental el uso de la lista de verbos irregulares. ¿Ok? ¿Qué ocurre con los verbos regulares? Son aquellos que no cambian su forma gramatical. No cambian. Pero para usarlos en presente perfecto debemos de agregarle al verbo una ed al final o una d al final o hacer algunos cambios gramaticales. Por ejemplo, todo verbo que termine en y y está precedido, o sea, antes de la y hay una vocal, yo le voy a agregar ed al final. El verbo que termine en y antes de la y está una consonante, sustituyo, o sea, quito la y, la sustituyo por una y le agrego ed. Repito, termina en y, consonante, sustituyo la y, le agrego y luego le coloco ed. Verbo que termine en y antes de la y está una vocal, le agrego ed al final. Play, played. Study, studied. ¿Ok? Quiere decir y consonante, sustituyo la y, le agrego una y, le agrego ed. Todo verbo que termine en una e y es regular, al final yo le voy a agregar una d. El resto de los verbos que no cumplen ninguna de estas funciones, yo le voy a agregar al final ed. Listen, listened. Watch, watched. Work, worked. ¿Ok? Que quede claro.
Los verbos irregulares son aquellos que cambian con una lista de verbos. Los verbos regulares son aquellos que no cambian con la lista de verbos, pero para usarlos en participio pasado se le debe agregar ed o de al final, o se cambia la y por una i y luego se le agrega ied. Este cambio se hace cuando la y está precedido por una consonante. ¿Ok? Otra de las formas, una vez que conocemos el verbo auxiliar have, has, los verbos irregulares y los verbos regulares, y principalmente la conjugación de los pronombres con el verbo auxiliar, vamos a la formación de las oraciones positivas, negativas e interrogativas. Principalmente la oración afirmativa, se coloca el sujeto o el pronombre, el verbo auxiliar have o has, el verbo en participio pasado y el complemento de la oración. Ejemplo: I have played chess today. He jugado ajedrez hoy. He jugado ajedrez hoy. He has listened to music. Él ha escuchado música. They have run in the beach. Ellos han corrido en la playa. Es interesante saber que los verbos en participio pasado tienen otra terminación cuando la cambiamos al español. Corrido, ido, estudiado, comido, cantado. Por eso es elemental el reconocimiento de los verbos regulares y de los verbos irregulares. Oraciones en forma negativa. ¿Cuál es la única diferencia? El auxiliar, que lo tenemos que colocar en forma negativa. Ejemplo: sujeto pronombre, auxiliar acompañado de la terminación not. El verbo en participio pasado, complemento. I haven't played volleyball. No he jugado voleibol. Ella no ha lavado el blue jean. ¿Ok? La otra sería las oraciones de forma interrogativa, pero hay varias formas de responder oraciones interrogativas. Unas cuando son positivas o negativas y otras cuando son de información. Por ejemplo, cuando son de respuesta positiva y negativa, al inicio de la oración interrogativa va a estar el verbo auxiliar have o has, seguido del sujeto, el verbo en participio pasado, el complemento que acompaña el verbo y el signo de interrogación al final. Ejemplo: have you studied English today? Has she played football yet? El yet significa aún y el today significa hoy. ¿Has estudiado inglés hoy? ¿Has jugado fútbol aún? Otra de las cosas son las oraciones de tipo sea para dar información. To ask and answer. What have you done? ¿Qué has hecho? I have studied English. He estudiado inglés. Where have you played? ¿Dónde has jugado? I have played in the park. He jugado en el parque. Have you played football? ¿Has jugado fútbol? No, I haven't. I have studied today. He estudiado hoy. Why have you visited the church? ¿Por qué visitas la iglesia? ¿Por qué has visitado la iglesia? Because I like it. Porque me gusta. ¿Ok? Entonces, es importante destacar, jóvenes, que el verbo auxiliar es elemental conjugarlo con los pronombres personales o con el nombre de la persona a la que me refiero. Utilizar muy bien la lista de verbos. Recuerden, utilizamos el verbo en presente, lo cambiamos a participio pasado. Y los verbos regulares se forman solo porque no aparecen en la lista de verbos irregulares. Por lo tanto, lo clasificamos como verbo regular y le agregamos la terminación ed o de al final. Espero que les haya agradado la clase. Por la plataforma vamos a tener ejercicios de gramática escrita para practicar la parte de la conjugación de los verbos y del verbo auxiliar. Gracias.